capítulo 4. Hebreos capítulo 4 dice la eterna palabra de Dios en el verso 12 y verso 13. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. También es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Precioso pasaje acabamos de leer, haciendo una referencia a la poderosa palabra de Dios. Es un pasaje que resalta la poderosa palabra de Dios, sus efectos, sus consecuencias y secuencias, lo que hace, lo que llega. Es una tremenda bendición. Y quiero en esta mañana coger este texto y, bueno, tratar de desmenuzarlo sin profundizar demasiado, con un lenguaje sencillo, de la manera más fácil de comprender. Entonces tenemos que esta palabra es viva y eficaz. Viva no solo porque tiene vida en sí misma, sino porque tiene la capacidad de impartir vida. Escuche bien, esta palabra de Dios tiene la capacidad de impartir vida. Ejemplo, Ezequiel capítulo 34 en adelante. Hijo de hombre, le dice el Señor a Ezequiel, vivirán estos huesos. Los lleva en el espíritu sobre un valle inmenso de huesos secos que representan todas las naciones, y a Israel esparcido sobre ellas. Y con tantos años de esparcimiento, miles de años, bueno, casi 1900 años, que esos huesos están secos en gran manera. Y el Señor le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán esos huesos, Ezequiel? Dice, yo no lo sé, tú lo sabes. Entonces profetiza y di a estos huesos, huesos secos, oíd palabra del Señor. Tremendo pasaje. Escuchen, huesos secos de cuerpos muertos, espiritualmente hablando, de la nación de Israel, que hacía mucho rato había desaparecido, incluso, por decir así, permítame, del mapa. Había sido absorbida por otra nación y no había de Israel mucho ante las naciones, pero sí ante las promesas de Dios. Entonces dice Ezequiel, así ha dicho el Señor, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones otros y haré subir de vosotros, sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vos espíritu, y sabréis que yo soy el Señor. Es impresionante, hermanos. Es verdad que es una visión. Eso no tiene discusión, es una visión. Pero el profeta la estaba viviendo, la estaba sintiendo. Con sus ojos espirituales en la visión lo estaba viendo. Y dice él que cuando comenzó a profetizar, comienza a ver cómo un temblor, un terremoto hace que esos huesos comiencen a moverse y a buscarse. Cada hueso con su hueso, buscándose entre ellos mismos y armando mientras él predica la palabra.
hasta tener delante de él a todo un ejército de huesos, o en este caso ya de esqueletos. Y vuelve y le pregunta al Señor, ¿vivirán estos huesos? Yo no lo sé, tú lo sabes. Era difícil contestar la pregunta. Hoy es fácil porque ya tenemos la historia. Pero para Ezequiel, que jamás había visto algo así, no era fácil. Y el Señor le dice, profetiza, hijo de hombre, predica la palabra. Dígale a estos esqueletos que yo voy a traer sobre ellos aliento de vida, voy a traer tendones, voy a traer carne, voy a traer piel. Y conforme Ezequiel iba profetizando, iba predicando, se iban dando las cosas. Porque esta palabra no solo tiene vida en sí misma, sino que tiene la capacidad de impartir vida, de infundir vida. A eso se refiere el apóstol cuando dice, porque la palabra de Dios es viva, viva y eficaz. Eficaz porque produce el efecto esperado y que va bien, que es acorde, que es adecuado para determinada cosa. Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo era una persona de muchas capacidades, educado a los pies de Gamaliel, un hombre con una reputación la tremenda. Mejor dicho, esa carta de presentación, hoy en día poniéndole en contexto, que un muchacho en la educación secundaria haya sido por este personaje llamado Gamaliel y vaya a otro colegio o la universidad y que presenten su carta a eso. Yo vengo de la escuela donde enseñaba Gamaliel, mejor dicho, era una carta de recomendación, una referencia tremenda. Bueno, de modo que Pablo, hombre instruido al pie de la letra en todo lo concerniente a la ley, en filosofía, en las ciencias más reconocidas de la época, entre ellas, dicen algunos, algo de legislación y derecho, por la capacidad que tenía Pablo de defenderse. Nunca hay un registro de que Pablo hubiera buscado un abogado para que lo defendiera. Él tenía esa capacidad de defenderse, de presentar apelaciones ante el César, de argumentar cuando lo maltrataban siendo ciudadano romano. Según algunos teólogos, Pablo también era un hombre que hablaba varios idiomas. Algunos dicen eso, gente dura en el tema, que tenía la capacidad de ir a naciones con otras lenguas sin necesidad de traductor. Toda esta nutrida hoja de vida, por decir así, lo hacía un instrumento adecuado para llevar la palabra de Dios a pueblos, lenguas, tribus y naciones, también a personas adoptos y a indoctos, a reyes, a esclavos, a libres, a presos, a los mismos hijos de Israel. Toda estas capacidades que tenía el apóstol. Entonces el Señor le dice a un hombre llamado Ananías, capítulo 9, verso 13. Entonces Ananías respondió al Señor que le ha dicho que va a venir a él Saulo de Tarso para que ore por él. Y él dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Males. Ha hecho, no va a hacer. A esa altura el apóstol Pablo era un acérrimo enemigo del cristianismo. Por todo lo que sabía, por ser un hombre influyente, por las recomendaciones que traía, Pablo había recibido cartas para perseguir a los hermanos
para arrastrarlos y para matarlos si era necesario. Dice que respiraba amenazas de muerte. Aquí Ananías está diciendo lo que este hombre ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridades de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces el Señor le dice, ve, Ananías, vaya, porque instrumento escogido me es este. Pablo era una ficha clave. Todos sirven en la ley, en la grey del Señor, todos servimos, el docto, el indocto, el versado, el que tiene buen léxico, buena jerga, el que no la tiene, el tosco de palabras, todos servimos, pero hay regiones y hay personas a las cuales es necesario enviar personas con ciertas capacidades. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y uno mira los discursos de Pablo, tan profundos en doctrina, sus argumentos a la hora de defenderse, su postura frente a los reyes y ante quienes lo acusaban, esa capacidad. Uno dice, definitivamente este hombre era una ficha clave en el esparcimiento del evangelio por todas las naciones. Y la palabra de Dios fue tan eficaz con respecto a Pablo. Recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz. Fue tan eficaz con respecto a Pablo que quebrantó de una su ego, su orgullo, su grandeza, su confianza de sí mismo, y lo transformó de un asesino. Porque Pablo, si bien es cierto que la Biblia no dice que haya matado a Esteban, participó en la muerte de Esteban. Estuvo presente, dio su sentimiento, dio su voto, con la cabeza afirmó que lo lapidaran. Eso lo hacía culpable, porque es tan culpable el autor material, el que materializa un asesinato, una ejecución, pero también es culpable el autor intelectual. Entonces el Señor lo transformó de un asesino a un ganador de almas, de un perseguidor a un perseguido por la palabra de Dios y por el amor al Señor. Lo hizo saber lo dependiente que era del Señor y lo llevó a entender que todo lo que sabía, escuche, todo lo que sabía Pablo sin Dios como base principal, como fundamento principal del conocimiento, no es más que una filosofía hueca. Esa es la realidad. De nada sirve tanto conocimiento ante Dios, ¿no? Ante Dios. Ante Dios de nada sirve tanto conocimiento y tanta ciencia sin tenerlo a Él como fundamento principal de la misma. Ante los hombres sirve un científico, un médico, un cirujano y tantas personas profesionales que no tienen a Dios en su corazón, un abogado, un juez. En la sociedad sirven mucho. Ese era Pablo, pero ante Dios no son nada. Cuando la palabra de Dios confronta a Pablo en ese encuentro, es tan eficaz que de una vemos a un Pablo diciendo, ¿quién eres, Señor? De una vemos a un Pablo diciendo, ¿qué quieres, Señor? El término ¿qué quieres? Incluye, estoy a tu servicio, soy tu siervo, soy tu esclavo. Pablo no era un esclavo. Pablo era un hombre libre, un hombre con todos los derechos que gozaban los judíos y también los romanos por su ciudadanía. Posiblemente la compró o la heredó de papá y mamá. Bueno, la Biblia no entra en esos detalles, pero era un ciudadano romano. Un hombre altivo por su mucha ciencia, por su mucho conocimiento, por su maestro.
Gamaliel, y por todas sus vivencias, ahora está diciendo, ¿qué quieres que haga, Señor? Aquí estoy. ¿Quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo en su mente no estaba persiguiendo a Cristo. Esa no era su idea. De hecho, por allá en una carta dice que eras temeroso de Dios, que era celoso en cuanto a la ley, era fariseo de fariseos. Pablo jamás se imaginó que su guerra, por decir así, era contra Cristo, pero ese día entendió que el que se mete contra la iglesia se mete con Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué quieres que haga? Después tiene que decir todas esas cosas, la educación que recibí, la tribu de donde vengo, todo lo que sé, fariseo de fariseos, celoso, acérrimo, la educación que tengo, eso no es para mí, eso no es más que basura. Para mí la verdadera ganancia es tener a Cristo en mi corazón. Es un efecto poderoso de la palabra que es eficaz, eficaz. Recordemos que eficaz es que produce el efecto esperado, que va bien, que es acorde para determinada cosa. La palabra de Dios en Pablo produjo ese efecto deseado, esperado, que va bien. Y fue tan bien que hasta hoy seguimos predicando de él como uno de los más grandes apóstoles y en cuanto a doctrina, el más profundo de todos. Esta palabra es viva y eficaz. Viva porque tiene vida en sí misma y porque tiene la capacidad de impartir vida. Eficaz porque produce el efecto deseado, esperado. Pero no solo es viva y eficaz, también es cortante. Oiga, y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, más cortante. ¿Cuál será la espada más cortante con más fama en el mundo? Bueno, en documentales supuestamente son las samurái, pero esta es más cortante que toda espada de dos filos. Tan cortante que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué espada puede hacer eso? Hay una espada tan poderosa que escuchaba en un documental que un hombre diestro en ella puede pasar a un hombre de lado a lado de un solo golpe, partirlo en dos de un solo golpe. O sea que esa espada también tiene la capacidad de partir las coyunturas y los tuétanos. Pero la palabra de Dios no solamente penetra las coyunturas y los tuétanos, sino que también tiene la capacidad de partir el alma y el espíritu. Esto para referirse a cómo entra hasta lo más profundo del hombre y lo quebranta para arrepentimiento. Ese no sabemos cómo, esa cosita que nos convenció, esa obra de Dios cuando escuchamos la palabra, y cómo coge a un hombre religioso extremo u odiador del evangelio, cómo ha cogido a hombres asesinos, violadores, secuestradores, brujos, hechiceros, que todo esto lo encontramos a montones en las cárceles. Y cómo coge la palabra esa persona que aborrece tanto el evangelio, que maquina contra nosotros,
para intentar algo contra nosotros, porque en las cárceles hemos experimentado esas cosas. Personas que han tramado darnos muerte, pero cogerlo en la palabra y entrar a lo más profundo de su alma, partir su alma, su espíritu, y pasar de ser un odiador del evangelio a un predicador. Hace tiempos, en una de las cárceles, un hombre de esos odiadores del evangelio, mal encarado, de un semblante horroroso, que había sido de un grupo de asesinos que detestaba las cosas del Señor y que maquinaba contra nosotros. Y comenzó a lo lejos a, digamos, entre comillas, a oír la palabra, pero más que oírla, era para hacernos seguimiento, para estar pendiente de nosotros, qué decíamos, qué predicábamos, qué hacíamos. Era ahí haciéndonos lo que llamarían por ahí inteligencia. Y ese hombre se paraba a la distancia con las manos así cruzadas, demasiado mal encarado. Pero él, sin saberlo, estaba haciendo lo que si hubiera sabido no debía hacer. Porque esa actitud de irse a parar frente a nosotros, hacernos inteligencia, lo llevó fue a oír la palabra, a escuchar los sermones. Y la palabra de Dios, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Así dice la preciosa palabra del Señor. Ese hombre comenzó a escuchar a distancia, pero con malas intenciones. Y luego lo fue tomando la palabra, lo fue tomando. Y comenzó a acercarse un poquito más encarado. Y pasaron los días, fue un proceso. En algunos el proceso no es inmediato. Pero ya después soltó sus manos. Ya no se paraba así en posición de manos cruzadas y mal encarado, sino que soltó sus manos. Luego comenzó a cantar nuestras canciones y el himno nacional nuestro en las cárceles. Yo soy testigo del poder de Dios. Ya cantaba con nosotros. Y cada día más cerca, más cerca. Y un día llegó tan cerca que cayó a los pies de Cristo. Se arrepintió, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y lo quebranta para arrepentimiento, rompiendo de él todo lo que tiene que romper, esa soberbia, ese orgullo, ese odio por las cosas de Dios. Se lo rompió el Señor, los quebrantó, y para llevarlo a una verdadera conversión, con el fin de que se dé en él el nuevo nacimiento. Ahora ese hombre usa las palabras de Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, antes de estar en Cristo lo odiaba, antes de estar en Cristo lo detestaba, antes de estar en Cristo maquinaba contra el pastor David y su grupo de apoyo, con aquellos hermanos que me acompañan, y maquinaba contra ellos y tenía planes contra ellos. Pero ahora que estoy en Cristo, nueva criatura soy. Ahora ese hombre es una nueva criatura y puede decir que las cosas viejas, los deseos viejos, las malas cosas del ayer, las malas prácticas pasaron, ya pasaron, ya no están. He aquí todas son hechas nuevas. Él me hizo nuevo. Ahora nos testifican. Ahora dicen, hermanos, me dañaba el día cuando los veía entrar. Ustedes entraban por esa puerta y eso era una cosa horrorosa. La rabia, el odio, la ira,
el enojo. Ahora esas personas pasan a ser los primeros que están ahí en la puerta para recibirnos con un saludo, con un abrazo. Ahora ellos nos ayudan a buscar a otros. Ahora ellos organizan el salón, barren el salón, lo trapean, donde tenemos atril, cuadran el atril, tienen las Biblias bien organizaditas. Cuando la guardia se las daña en las requisas que las desbaratan, ahora son los que arreglan las Biblias, ahora son los que le predican a otro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién hizo eso? La palabra, viva y eficaz. Eso es un efecto de la palabra. Y todo esto, dice Pablo, proviene de Dios. Es de Dios. Es autoría de Dios. Para que toda la gloria, para que toda la honra, para que toda la alabanza sea para Él. Nosotros no nos llevamos la gloria, ni la honra, ni la alabanza. Es de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer eso. Yo no tengo esa capacidad. Yo solo sé predicar porque Dios me enseñó a predicar, no más. Pero la obra, el efecto, los resultados los da Dios. Y mi grupo de apoyo, los resultados se los da Dios. Qué hermoso. Pero no solo es viva, no solo es eficaz, no solo es más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra también discierne. ¿Qué es discernir? Es escuchar, en el caso nuestro, escuchar con detenimiento, tener la capacidad de que lo que está diciendo la otra persona es cierto o es falso. Es tener la capacidad, quién está hablando a través de esa persona, si realmente está inspirado por el Espíritu Santo o es otro espíritu. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. David tiene que decir, aún no está la palabra en mi boca. Porque la palabra primero nace aquí. Primero está aquí para llegar aquí. O sea, antes que hubiese pronunciado la palabra, antes que hubiese preguntado a un mensajero, a un siervo, a uno de confianza, oye, ¿quién es esa mujer que vive en tal casa? ¿Quién es? Ante la respuesta es Betsabé, la esposa de Urías. Antes que la mandara a llamar, ni siquiera la había mandado a llamar. Y aquí tú la sabes toda. Tú sabes todo, Señor. Porque discierne. No se ha procesado la palabra de un pensamiento a un verbo, a algo expresado, y ya Dios sabe, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Cuando mandé a llamar a Betsabé, tú ya sabías para qué la mandaba a llamar, tú ya sabías de qué se trataba. Y tiene que decir el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es demasiado profundo para mí. Eso está en el Salmos capítulo 139, creo. Oh Señor, tú me has examinado, analizado, escaneado y conocido. Hoy la palabra escanear es muy conocida. Vamos a escanear este documento, vamos a escanear este carro, a ver qué tiene, a ver qué diagnóstico va a dar el escáner. Eso es lo que está diciendo David. Tú me has examinado y me has conocido, Salmo 139. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Por detrás y por delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, demasiado profundo, demasiado duro para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu presencia?
¿Y en dónde me esconderé de tu espíritu? ¿Qué escondite puede existir que me esconda de Dios? ¿A dónde? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si bajare al Seol, he aquí, allí tú estás. Si me fuere y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, me agarrará tu diestra. Ejemplo, Jonás. Jonás se voló al extremo del mar, al extremo opuesto de donde Dios lo mandó. Dios le dijo a Jonás, para ilustrar, para ponerlo aquí en contexto, ¿no? Vino palabra de Dios a Jonás en Ibagué, Tolima, y le dijo: Jonás, vete a Bogotá y predica contra ella. Y Jonás agarró para Cali en escenario usando el mar. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, me agarrará tu diestra. Lo agarró el Señor en el mar, lo hizo tirar al mar y que un pez se lo tragara y fuera y lo arrojara en la playa de Nínive. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Él discierne, esta palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice en Jeremías capítulo 23, verso 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Que quebranta la piedra. Que quebranta a ese hombre odiador del evangelio. Que quebranta a ese hombre tosco con las cosas de Dios. Que quebranta a ese hombre incrédulo, que quebranta a ese hombre duro de corazón, que lo quebranta. Y es como fuego que purifica, que quema la escoria. Agrega además el apóstol: y no hay cosa. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. La palabra, hermanos. Ese Salmo 119 que viene leyendo el hermano hace mucho tiempo y dando reflexiones de ahí, eso es palabra al 100%, neta palabra. Mandamientos, preceptos, ordenanzas, leyes, caminos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. Al contrario, lo que quiere decir, al contrario, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Tenemos que dar cuentas de nuestros hechos, de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestras intenciones. Pero a la iglesia, que ya fue juzgada en el Calvario, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero amigo, no mueras en esa condición, porque tendrás que dar cuenta. La Biblia dice que el Señor juzgará a cada uno con justicia. Entrega tu vida al Señor. La palabra. Qué preciosa es la palabra. Vuelve a la palabra. Desempolva la palabra. Si bien es cierto que muchos no la cargan ya física, porque ahora tenemos las aplicaciones y donde tenemos cualquier cantidad de versiones y ya tienen estudios y tienen compendios, no importa. Realmente hay que entender la actualidad. Yo no me pongo a criticar a un hermano que no carga la Biblia porque la tiene en el celular, en la tablet. Yo a eso no le gasto mente, hermanos. Tenemos que aceptar una realidad actual. A mí no me escucharán un mensaje contra el hermano que ya en vez de sacar la Biblia física saca el celular o la tablet. No. Yo a eso no le gasto mente. El asunto es que si es en un celular, saca tiempo para ella. Estudia la palabra. No, que no pasen los días, las semanas sin tener un rato. Dice aquellos a solas con Dios. Diríamos a solas con la palabra. Vuelve a la palabra. Volvamos a la palabra. Porque esta palabra es como martillo que quebranta la piedra.
como fuego que purifica la escoria, como lámpara que a nuestros pies alumbra y como lumbrera que a nuestro camino enciende, muestra, guía a nuestra vida, a nuestro entendimiento, como leche que a nuestra vida nutre y a nuestro espíritu alimenta, como pan que sustenta nuestro ser, que lo fortalece, que lo alienta, como agua que calma nuestra sed, que lava nuestros pecados, que limpia, que purifica y santifica, como fuego purificador, como espejo que escudriña nuestra alma, porque así como el espejo refleja nuestro rostro, nuestros gestos, nuestros ojos y todo, la palabra es un espejo que refleja nuestra alma. Y como oro que da valor a nuestra vida, da valor a nuestra vida. La sabiduría vale más que el oro, que la plata refinada, que las piedras preciosas. Esta palabra es eterna, que permanece para siempre. Es infalible, que no se equivoca, que no falla, que no miente, que no queda mal. Es fidedigna, que es digna de confianza, es decir, esta palabra es confiable. Tenemos también la palabra profética más firme, más fiel, más fidedigna, más confiable. Y esta palabra es viva porque su autor vive. Es el único libro que cuando tú lo lees, que cuando yo lo leo, el autor está presente. Ningún libro, ninguno, tiene estas características tan preciosas. Me estoy leyendo este libro, pero aquí no está el autor. Y aunque pudiera estarlo aquí, su estancia sería limitada. Sería por unos días no más, o por una semana o un día. Pero cada vez que tú y yo vamos a la palabra, sin importar cuántas veces al día, a la semana o al mes, el autor siempre estará presente. Por eso en muchos momentos que acudimos a la palabra, no sé tú, no sé, pero en muchos momentos que acudo a la palabra, hay momentos en que fluye el Espíritu, en que comienzo a llorar, en que comienzo a adorar, en que comienzo a bendecir, en que comienzo a dar gracias. ¿Por qué? Porque el autor está ahí presente. No se quedó en la tumba, tampoco en el madero. A nuestro Cristo, es verdad que lo crucificaron en un madero, pero lo bajaron del madero. Lo sepultaron sin la cruz, resucitó sin la cruz, ascendió al cielo sin la cruz, se sentó a la diestra del Padre sin la cruz, y pronto vendrá por esta iglesia sin la cruz, porque Él ha resucitado glorioso y poderoso, y su palabra vive por los siglos de los siglos. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Volvamos a la palabra. Preciosa es la palabra. Esta palabra convierte el alma, hace sabio el sencillo, alumbra el entendimiento, hace nuevas criaturas, fortalece en la tormenta, guía nuestros pasos en la confusión, es la verdad para el engañado, es el camino para el perdido, es el agua para el sediento, es la vida para los muertos, es el pan para el hambriento, es medicina para el enfermo, es fortaleza para el desvalido. La preciosa palabra del Señor, hermosa y maravillosa es la palabra de Dios. Digámosle al Señor que su palabra nunca nos falte, que queremos tener un corazón sensible a su palabra, dispuesto a oír su palabra. Enamorémonos de la palabra de Dios. Soberano Salvador, bendito tu nombre por los siglos de los siglos.
Bendita tu palabra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias por la palabra viva y eficaz. Gracias por tu palabra preciosa y maravillosa, que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica, que nos guía, que hace la obra que tiene que hacer en nosotros. Señor, los hermanos, pon en nosotros y en mis hermanos ese amor siempre por tu palabra, de guardar tu palabra, de ser temeroso a tu palabra. Confórtanos y guíanos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones para todos mis hermanos. La paz de Cristo siempre esté con todos ustedes.